Gertrudis Bocanegra, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El coordinador nacional de becas para el bienestar, Julio César León Trujillo. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todos y todas ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo está el Politécnico? ¿Cómo recibe el Politécnico a nuestra presidenta de la República? Bienvenida, presidenta Claudia Sheinbaum, a esta su casa. El Instituto Politécnico Nacional es una universidad que ha marcado pauta en nuestro país, y agradecerle también la presencia de sus funcionarios. Saludo con afecto a nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela, al maestro Mario Delgado, secretario de Educación. Saludo al doctor Arturo Reyes, director del Politécnico. Saludo a Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar, y a Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar. Este es una inspiración, esta beca de nuestra presidenta, para los jóvenes universitarios que vienen a prepararse de diferentes partes, y sobre todo lo hace con todo el ánimo y toda la alegría para que tengan calificaciones de excelencia, porque yo sé que ustedes estudian mucho, ¿verdad? Son buenos estudiantes. Muy buenos estudiantes, lo sabemos, y nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, que es estudiar. Y con esta beca tienen ustedes el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo hace para que el día de mañana ustedes sean profesionistas, que tengan mejores oportunidades de vida. Y yo quisiera que le brindemos un fuerte aplauso a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por este gran gesto de amor a los estudiantes. Gracias, presidenta. Agradecerles por su apoyo que nos ha dado en la construcción de las vías férreas, de lo que es el Tren Maya, lo que es el tren de transporte, y ahora nos va a ayudar a concluir la carretera de Palenque a Ocosingo, que es una carretera muy anhelada por esta región. Y decirle, presidenta, que nosotros estamos aquí siempre como soldados. No nos sentimos generales de nuestras entidades federativas. Nos sentimos soldados de la patria al servicio de su liderazgo. Cuente con Chiapas siempre, cuente con nuestra lealtad, con nuestro cariño, y siempre va a contar
con el pueblo chiapaneco para respaldarla en cada una de sus acciones. Siéntase como en casa y bienvenida nuevamente a Chiapas. Muchas gracias a todos y a todas. Escuchemos las palabras del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Muy buenos días. ¿Cómo están las y los jóvenes politécnicos? Qué gusto estar aquí acompañando a la presidenta de la educación, la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy les trae una muy buena noticia a todas y todos ustedes. Gobernador Eduardo Ramírez, gracias por ser un gran aliado en los proyectos educativos de la presidenta. Carlitos, Julio, secretaria de Gobernación, Rosa Isela, muchas gracias por su acompañamiento permanente, y doctor Arturo Reyes, quien está haciendo un extraordinario trabajo al frente del Instituto Politécnico Nacional. Vivimos un tiempo que exige principios. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con la claridad de las grandes horas de la patria. La soberanía no se negocia, se defiende, y se defiende desde donde nace, desde el pueblo, desde su dignidad, desde la educación que forma a quienes habrán de levantar la República. Por eso este acto, aquí en Palenque, en el corazón maya de México, posee un sentido que rebasa la entrega de un apoyo, de una beca. Aquí, bajo la guía firme de nuestra presidenta, declaramos que garantizar el derecho a la educación es un acto profundo de construcción de soberanía, porque la educación es conciencia, y conciencia es independencia, porque nos enseña a pensar con cabeza propia, a decidir con voluntad propia y a forjar con nuestras manos el destino de nuestra nación. Quien conoce su historia, su cultura y la grandeza de sus orígenes, defiende con profundo amor y convicción a su patria. Por ello, no es casualidad, la presidenta de México eligió el nombre de Gertrudis Bocanegra para la beca de educación superior, una insurgente michoacana que entregó la vida por la independencia de México. En los gobiernos de la transformación, el Estado mexicano camina al lado de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes para impedir que la falta de recursos económicos interrumpa su derecho a estudiar. Hoy tenemos, gracias a la presidenta de la educación, el programa de becas más grande en la historia de México. Vamos a llegar este año a cerca de 23 millones de estudiantes que van a recibir este abrazo, este alento, este reconocimiento para que sigan adelante, realicen sus sueños y engrandezcan a nuestra nación. El día de ayer, nuestra presidenta arrancó la entrega ya de la beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Más de 9 millones de estudiantes en primarias públicas, todas y todos los estudiantes de primarias públicas. Imagínense, todas las primarias del país, más de 200,000, van a recibir apoyo de útiles y uniformes escolares, 2,500 pesos al año. Después, los que terminan la primaria, ya los está esperando la beca Rita Cetina en secundaria, que son 1,900 pesos al bimestre, para que todas y todos los adolescentes, las adolescentes en secundaria, logren terminarla. Y cuando terminan la secundaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador les dejó la beca Benito Juárez para que sigan adelante en su preparatoria. Más de 4 millones de jóvenes en preparatoria tienen su beca
Benito Juárez. Y hoy la presidenta hace historia aquí en Chiapas, porque se va a lograr algo extraordinario, que todas y todos los estudiantes, desde primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, tengan su beca, tengan su acompañamiento en toda la trayectoria educativa. Fíjense la diferencia. Frente a una minoría apátrida y entreguista que durante años quiso someternos a la ignorancia para que nuestro país fuera dependiente, ahora la nueva escuela mexicana coloca en el centro a la comunidad y a la dignidad humana, garantizando que la educación sea asequible, accesible, aceptable y adaptable. Es también soberanía, una educación situada que reconoce el territorio, la lengua, la geografía y la historia de cada estudiante. Quien aprende desde su tierra, aprende también a defenderla. Pero más que osar un embate exterior, la presidenta nos ha enseñado que la respuesta es la unidad nacional, unidad con el pueblo. La patria se defiende, ha dicho con la voz serena de los grandes estadistas. Y la patria también se defiende en cada aula, en cada escuela, en cada licenciatura o ingeniería que se concluye aquí en Palenque, en Tuxtla, en Campeche, en Tamaulipas, en Sonora, en todo el país. Cada joven que termina su carrera es una victoria de la República sobre la desigualdad y una respuesta poderosa a quienes pretenden tutelarnos desde fuera de nuestras fronteras. Por eso decimos, con voz firme, que respaldamos a nuestra presidenta, porque tenemos mucha presidenta y su palabra es palabra empeñada, como hoy lo demuestra aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Una beca que construye paz, justicia e igualdad es una beca que construye soberanía verdadera, una que siembra en quien aprende, en quien estudia, en quien sueña con servir a México. Hoy caminamos junto a las y los jóvenes que terminen su carrera, que realicen sus sueños, que sean factores de transformación en un mundo que cambia vertiginosamente. Que sepan todas y todos ustedes, al recibir la beca que hoy les va a anunciar la presidenta, que hay una nación que cree en ustedes y que tienen una presidenta que defiende su derecho a estudiar y un pueblo entero que defiende la soberanía con la mejor herramienta que la historia conoce, la educación. Una educación para formar ciudadanos y ciudadanas libres, orgullosos y orgullosas de su patria, defensores de su soberanía, de la grandeza de nuestro pasado, de nuestra cultura y del presente luminoso de la transformación. Muchas felicidades, que viva el Politécnico Nacional, que viva la educación pública. Muchas gracias. Procedemos con las palabras del director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un honor, un verdadero honor, abrir las puertas del Instituto Politécnico Nacional a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sea bienvenida a esta su casa, presidenta. Quiero saludar también a cada uno y cada una de los miembros del Presidium el día de hoy, que el día de hoy nos acompañan. Gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez, esta es su casa también, secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y a todos los miembros del Presidium que el día de hoy están con ustedes, a los padres, madres de familia, de politécnicos y politécnicas que están el día de hoy acompañándonos, familiares, pero con el mayor cariño
a nuestras y nuestros estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de las diferentes carreras, ingeniería ferroviaria, ingeniería civil, biotecnología y turismo sustentable. Esta es su casa y nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen. Esta mañana celebramos que el compromiso del gobierno federal con la educación no es una promesa, es una realidad para quien más lo necesitan. La expansión de la beca de educación superior Gertrudis Bocanegra hacia Chiapas asegura que el esfuerzo de las y los jóvenes no se detenga por falta de recursos, permitiendo que su capacidad y su talento se convierta y se transforme en bienestar para nuestro país. Pero en bienestar que también sea para ustedes mismos, para sus familias, y una contribución directa al desarrollo de esta bella región y del país. Hoy, la UPIP en Palenque muestra que aquí en Chiapas el conocimiento, la ciencia y la tecnología de vanguardia no son ajenas, florecen con talento propio. Es el resultado de apostar por una región que no pedía privilegios, sino tan solo la justicia de recibir herramientas que por derecho les corresponden a ustedes. Cada una y cada uno de nuestros 840 estudiantes es prueba del potencial que siempre estuvo aquí, esperando una oportunidad. Además, esa formación de alto nivel se pone al servicio de los demás, generando ciencia aplicada que resuelve los problemas que hay aquí en este estado y los retos que tiene este estado. Generan soluciones, generan innovación, la ponen al servicio de Chiapas y al servicio de la patria. Quiero decirle con mucho gusto a nuestra presidenta, le comparto la noticia que desde que inició su administración, que es cuando nace el Politécnico y aquí en Chiapas se inaugura la UPIP, ya tenemos 840 estudiantes y este año están registrados para entrar alrededor de 350. Desde que inició la presidenta hasta el momento, ya vamos a tener este año más de 1,000 estudiantes de los 30,000 que le prometimos, presidenta. Y es maravilloso que los estudiantes que están aquí provienen de comunidades alejadas, no están tan cerca de Palenque, pero es maravilloso que el Politécnico que cubre todo el país, aquí en Palenque está recibiendo aspirantes de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco y de Yucatán. Sin duda, el camino es claro. Consolidar la educación superior como el eje central de un proyecto de bienestar para esta región y para todo el país. Gracias a estos apoyos, como la beca de educación superior Gertrudis Bocanegra, las y los estudiantes de nivel superior en Chiapas contarán con el respaldo necesario para concentrarse de lleno en su formación de excelencia. Finalmente, quiero decirles que este impulso, además, fortalece la educación basada en la ciencia, en la tecnología del más alto nivel que existe en nuestro país, que caracteriza a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Palenque y asegura el cumplimiento de la misión del Instituto Politécnico Nacional, que es poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Me piden un welcome, presidenta, y yo quisiera que los estudiantes se pusieran de pie a hacer un welcome que dijera Claudia Sheinbaum, no, Politécnico al final. 1, 2, 3.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Yo los veía así como que con el calor y ya con cara de aburridos. Muchas gracias por estar aquí. Cada vez que vengo a una universidad, un campus del Politécnico, de las nuevas universidades Rosario Castellanos, de la Benito Juárez, me pongo muy feliz, muy contenta. Fíjense que el Poli es algo especial, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí saben quién formó el Politécnico? ¿Quién? Lázaro Cárdenas, uno de los grandes presidentes de México. ¿En qué años gobernó? Ahí le van a buscar en el Wikipedia, en el ChatGPT, en el Gemini. ¿En qué años gobernó Cárdenas? De 1934 a 1940. ¿Quién gobernó antes de Lázaro Cárdenas? Se los dejo de tarea. Bueno, a ver, ¿qué ocurrió en 1910 en México? La Revolución Mexicana. ¿Por qué fue importante la revolución? ¿Quién gobernaba entonces? Porfirio Díaz. ¿Cuántos años estuvo en el poder? 34 si contamos todo el porfiriato. Imagínense 34 años de un presidente que le entregó las tierras a extranjeros, convirtió las tierras de los campesinos, de los indígenas, en latifundios, se los regaló, reprimió a obreros, a campesinos, a los yaquis, un pueblo indígena de Sonora, prácticamente quiso exterminarlos. Los mandó al sureste por el solo hecho de ser yaquis, a esclavizarlos. Hay un libro que se llama México Bárbaro, que escribió un periodista de aquella época, que lo que hizo fue venir al sureste estadounidense, vino al sureste y decían que en México había esclavismo y le decían, no, ¿cómo creen si Porfirio Díaz es la modernidad en México? Y vino a Yucatán y en Yucatán se hizo pasar por una persona que quería comprar tierras y conoció entonces a quienes poseían las tierras. Y ahí se dio cuenta que en efecto los mayas, los yaquis eran esclavizados, no eran hombres y mujeres libres. De ahí vino una revolución en México, la revolución de 1910. ¿Quién encabezó primero esa revolución? Bueno, antes los hermanos Flores Magón ya luchaban por liberarse del porfiriato, pero ¿quién encabezó la revolución? ¿Quién escribió el Plan de San Luis? A ver, Madero, Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, un hombre de Coahuila, que dijo, no puede ser que cada vez que hay elecciones se elija al mismo, que dicen que hay democracia, falso. Eligen al mismo porque tienen controlados a todos para votar siempre igual, siempre hay fraudes electorales.
Y Madero levantó una consigna que era sufragio efectivo, no reelección. Y dijo, pueblo de México, hay que tomar las armas el 20 de noviembre en la tarde. Así decía el Plan de San Luis. Y hay que luchar por la democracia. El pueblo de México se levantó en armas. Finalmente Porfirio Díaz tiene que dejar el poder, se va al extranjero, hay una elección libre y el pueblo de México elige a Madero como presidente. Y dura muy poco en el gobierno Madero. ¿Qué le pasó a Madero? Lo asesinaron. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un golpe de Estado. Alguien del ejército mexicano traicionó al presidente, que era Madero, y da un golpe de Estado y llega Victoriano Huerta. ¿Saben por quién fue ayudado Victoriano Huerta para dar ese golpe de Estado? Por el embajador de Estados Unidos entonces. Se apellidaba Wilson. Dan un golpe de Estado, imagínense, pónganse en aquella época. La gente contenta, aunque no se habían cumplido todas las demandas de la revolución, pero finalmente se había elegido a alguien que representaba el voto popular. Y llega un golpe de Estado por un embajador, apoyado por un embajador. Y entonces cuando llega Victoriano Huerta, Venustiano Carranza en el norte, en Coahuila, del mismo estado que era Madero, es el único gobernador de todos los gobernadores del país que dice, no puede ser que nos gobierne alguien que llegó con la imposición, con el apoyo de un embajador extranjero y con el poder de fuego del ejército. Y se levanta en armas y convoca de nuevo a la revolución. Y se levantan campesinos, grandes dirigentes campesinos de la revolución, ¿quién? A ver, Zapata. Hasta que llega Venustiano Carranza al poder. ¿Qué pedían los campesinos? Que esos latifundios que había entregado Porfirio Díaz se le entregaran a los campesinos, a los verdaderos dueños de las tierras. Bueno, vino la Constitución de 1917 y ahí dice que deben existir ejidos, que debe haber reforma agraria. ¿Saben hasta cuándo se cumple la reforma agraria? Que le entregan las tierras a los campesinos, a los peones, que se les quita a los latifundistas y se les entrega a los peones, a los poseedores en su momento de las tierras, a quienes trabajaban la tierra. Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas. Él hace la reforma agraria tiempo después, hasta el 34. Él, cuando había huelgas de los trabajadores, no dudaba, decía, quien tiene razón son los trabajadores. Tanto que en 1938, cuando hay una huelga de los obreros petroleros del país, porque el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras, y hay una huelga, y la Suprema Corte de Justicia dice, tienen razón los obreros, y las empresas extranjeras no le hacen caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dicen, no, nosotros no creemos en la Suprema Corte. El petróleo es de las empresas y podemos explotar a los trabajadores si no nos importa la huelga. ¿Y saben lo que hace Lázaro Cárdenas? ¿Qué pasa en 1938? La expropiación petrolera. Le da el petróleo a la nación, a los mexicanos. Expropiar quiere decir que hay que pagarle a las empresas extranjeras por recuperar la industria petrolera. No había dinero en las arcas del gobierno, o sea, no nos alcanza para pagarle a las empresas extranjeras. ¿Y saben lo que hizo Cárdenas? Llamó al pueblo de México a decir, ayúdenos a pagarle a las empresas extranjeras.
Y el pueblo sacó lo que tenía: gallinas, maíz, el poco recurso que tenía. Dijeron colas y filas y filas y filas de mexicanos diciendo: estamos con nuestro presidente, queremos que el petróleo sea de las y de los mexicanos. Y entonces hizo la expropiación petrolera. Y decían las empresas extranjeras: no van a poder los mexicanos extraer su petróleo, imposible, son unos ignorantes, no tienen educación. Y entonces el general Lázaro Cárdenas dice: ah, sí, les vamos a demostrar que los mexicanos podemos. Y creó el Instituto Politécnico Nacional. Con una frase hermosa, que no debe ser nada más ahí puesta, IPN. ¿Cómo dice? La técnica al servicio de la patria. Y se formaron generaciones y generaciones de ingenieros, petroleros, mecánicos, electricistas. Y se demostró que los mexicanos sí podemos, que no necesitamos, aunque siempre es bueno tener relaciones con el extranjero y tener apertura académica y conocer lo que hacen en otros lados, pero eso sí, se nos debe quedar grabado en la mente y en el corazón. Las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza. México es un gran país, un país extraordinario, y tenemos una historia milenaria. Es un orgullo y un privilegio ser mexicana y mexicano. Durante años, desde la colonia, cuando llegaron los españoles, se dedicaron a decir: es que los pueblos originarios son menos, son unos salvajes. Falso. Nada más hay que darse una vuelta al sitio arqueológico de Palenque para darse una idea de la grandeza de los mayas de entonces y de los de ahora. Y después, tiempo durante todo el siglo XX, diciendo: no, los mexicanos. Nos hicieron una imagen del mexicano sentado abajo de un nopal, como si fuéramos flojos, en una idea de que no, el mexicano es flojo, no tiene conocimiento. ¿Y qué quisieron hacer? Como si estuviéramos acomplejados por ser mexicanos. Pues ¿saben qué? No. Llegó la hora del pueblo y llegó la hora de la patria. Llegó la cuarta transformación de la vida pública de México. Y estamos recuperando la gloria y la dignidad de México, porque México es mucha pieza. Hay países que pueden ser potencia económica, pueden ser potencia militar, sí, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie. Por eso la canción de Como México, no hay dos. El orgullo de ser mexicanos es algo extraordinario y siempre hay que estar orgullosos, saber de dónde venimos, sea que en nuestra sangre corra sangre de un origen indígena, sea que hay mestizos, sea que un extranjero ayer se hizo mexicano por nacionalidad. Todas las mexicanas y mexicanos debemos reivindicar la grandeza cultural de México, lo que significan las culturas originarias, lo que significan las grandes civilizaciones, lo que representa nuestra historia. Imagínense, no crean que cualquier país tiene un Hidalgo o tiene un Morelos. Ustedes saben que Hidalgo fue el único de la independencia de toda América Latina, de aquella época de principios del siglo XIX, que no solamente dijo que viva la independencia de México, sino que unos días después dijo:
hay que abolir la esclavitud. Es decir, desde entonces, imagínense nuestros héroes, independencia y justicia social y libertad. Eso nos formó. Después Morelos escribió un libro hermoso, ¿lo conocen? Los sentimientos de la nación. ¿Lo conocen? Muy chiquito, son unos cuantos puntos. Y desde entonces, fíjense lo que dijo: la soberanía dimana del pueblo. Dijo, hay que moderar la indigencia y la opulencia. Habló desde entonces de la educación. Y así como Hidalgo, como Morelos, como Guerrero, que su padre le rogaba, imagínense, pónganse en los zapatos de Guerrero, luchando por la independencia. Y que llega su padre y les dice, hijo, por favor, entrégate al virrey, te van a matar. Y Guerrero le contesta a su padre, no, padre, la patria es primero. No cualquiera tiene esos héroes. Y las mujeres, porque estamos reivindicando el papel de las mujeres en la historia. A ver, díganme alguna mujer de la independencia. Josefa Ortiz. Yo le quité el de Domínguez y le puse sus apellidos de soltera. Josefa Ortiz Telles Girón. No porque no queramos al corregidor, que fue también un gran independentista, pero las mujeres no tenemos dueño, no somos de alguien. Por eso Josefa Ortiz Telles Girón. Bueno, ella, a ver qué hizo ella en la independencia. Bueno, se le conoce porque le avisó Hidalgo Allende de que ya los habían descubierto antes de la rebelión para que hubiera independencia, para llamar al pueblo de México a la independencia. Pero ella luchó toda su vida por la independencia. Otra heroína, Leona Vicario. Ella fue esposa de Quintana Roo. Quintana Roo ayudó a escribir Los sentimientos de la nación a Morelos. Leona Vicario, después la acusó un conservador y le dijo, es que usted andaba en independencia porque nada más andaba siguiendo a su marido. Y ella escribió una carta hermosísima que dice, las mujeres no solamente tenemos amor por nuestra familia, sino tenemos el derecho de luchar por la patria. Y otra mujer de la independencia, Gertrudis Bocanegra. Ella, una mujer de Michoacán, que la detuvieron el ejército del virreinato, la torturaron para que dijera quiénes eran los nombres de los independentistas en Michoacán. Y ella se negó a hablar y la fusilaron en el centro de Pátzcuaro, en la plaza de Pátzcuaro. Bueno, ustedes ahora van a tener una beca, todos van a tener una beca, como continuidad de la beca Benito Juárez. Y lleva el nombre de esta gran mujer, Gertrudis Bocanegra. Cuando reciban su beca, cuando reciban la tarjeta del Banco del Bienestar, piensen en esos héroes y en esas heroínas. México es una gran nación. No cualquier país tiene un Juárez, con los liberales mexicanos que lucharon para que se separara la Iglesia del Estado, que lucharon contra la invasión francesa y que construyeron la República. Debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Tienen ustedes una gran responsabilidad, enorme. ¿Qué responsabilidad es? La técnica al servicio de la patria. Llévenlo siempre en el corazón. Cuando estudien y le cueste trabajo el cálculo, la técnica al servicio de la patria.
Cuando estudien y les cueste trabajo el electromagnetismo, yo estudié física. ¿Ustedes ven las ecuaciones de Maxwell? No, ¿sí? Los que estudian electromecánica. Bueno, cuando les cuesten trabajo, la técnica al servicio de la patria. ¿Qué más estudian aquí? A ver, cuéntenme. ¿Qué carreras? Biotecnología. Cuando vean, ahí está el experto, el director del Poli. Cuando vean biología celular y les cueste trabajo, la técnica al servicio de la patria. Cuando, a ver qué otra materia les cuesta trabajo. Termodinámica. Yo daba clases de termodinámica, ¿saben? En la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuando vean la segunda ley de la termodinámica y les cueste trabajo despejar las ecuaciones de los gases ideales, ¿qué van a pensar? Cuando les dejen una tarea muy difícil y dicen, hoy es que voy a salir con mis amigos hoy, me toca. Pueden salir con los amigos, obviamente. Se desvelan, pero regresan a estudiar. ¿Y qué van a pensar? Cuando salgan de aquí del instituto, se reciben, encuentran un trabajo en una empresa. ¿Y qué van a pensar? Cuando salgan de aquí dicen, yo quiero seguir estudiando una maestría. ¿Qué van a pensar? Fíjense qué hermoso. La técnica al servicio del pueblo y de la patria. Nunca se nos olvide. Nunca se nos olvide que ser mexicano es amar a la familia, tener los valores de nuestras culturas originarias. El dinero no lo es todo. Hay esta idea materialista de que hay que ser millonario para triunfar. No. ¿Saben qué los hace sentir orgullosos? La técnica al servicio de la patria. Eso es lo que nos hace sentir orgullosos. Por supuesto que tenemos o queremos vivir bien, atender a nuestras familias, y es totalmente legítimo. Pero nunca olviden lo espiritual. El amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor al prójimo, el amor al pueblo y sobre todo el amor a la patria. La técnica al servicio de la patria. Que viva el Instituto Politécnico Nacional, que viva la educación pública, que viva Chiapas, que viva México, que viva México, que viva México. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nos faltó, jóvenes, decirles un anuncio importante. Ya la presidenta dijo que ya van a tener su beca, todas y todos los estudiantes de Chiapas de educación superior, las 82 escuelas, los 56,911, y la próxima semana arrancamos las asambleas informativas y el registro lo van a realizar entre el 25 y el 31 de este mes para que estemos listos y en el mes de junio y julio les estemos entregando sus tarjetas del Banco del Bienestar. Así que lo vamos a hacer muy rápido por instrucciones de la presidenta.